cercado. Lo que estaba diciendo Jesús es que estaba aquí frente a vosotros. Está aquí. Gloria al Señor. Usted está al alcance de tomar posesión del reino. Somos guerreros de luz, sal de la tierra. Bienvenidos a nuestro programa Tomando Posesión del Reino. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de ¿quién decís que soy yo? Y me gustaría que me acompañaran y buscaran su Biblia en Mateo capítulo 16. Y queremos darle lectura bíblica del versículo 13 al 16. Y así queremos hablar sobre la confesión de Pedro. Me siento muy contenta y regocijada, ¿verdad? Aquellos que han tenido este programa en estima y han estado con nosotros todos los sábados a las 10 de la mañana. Me gustaría que continuaran haciéndolo y que invitaran a otros también a ser parte de estos estudios bíblicos que se están dando todos los sábados a las 10 de la mañana por su canal de Nación TV. También quiero hacer una invitación para que, por favor, cuando tuvieran tiempo y así, si estuvieran cerca de nuestra iglesia está ubicada en la Golden Road, en la 4114 de la South Golden Road, así que nos gustaría verlos por allí de visita. Nuestros cultos son miércoles, tenemos estudio bíblico a las 8 de la noche y así continuamos con jueves, tenemos también nuestro culto evangelístico también a las 8 y los domingos a las 2:30 de la tarde, así que nos gustaría que nos acompañen esta semana y pasará por nuestras iglesias si no tienen una iglesia donde asistir. Para nosotros será un honor y una honra tenerlos allí y que participen de nuestro culto de adoración al Señor y hacemos una gran celebración. Queremos también invitarle para dejarles saber que nosotros todos los lunes tenemos nuestro colegio teológico para que también nos gustaría, ¿verdad? Si a usted le interesaría participar de nuestro colegio, que es un colegio ministerial, se llama Colegio de Teología Latinoamericano de Teología y Ministerio, y estamos todos los lunes a las 6:30, ahora mismo están los estudiantes de vacaciones, pero comenzamos nuevamente en agosto 18 nuestras clases, así que si usted tiene algún llamado de parte del Señor y un propósito de hacer algo Dios aquí en la tierra, nos gustaría que nos acompañara y nos llamara al 321-297-1108, 321-297-1108, y nos gustaría hablar sobre nuestro programa del colegio y así hacerle partícipe de todas las clases de lideratos que tenemos y que los va a beneficiar a ustedes. Estamos grado asociado y también bachillerato, así que si a usted le interesa, ¿verdad?, expandir horizontes y ensanchar sus estacas y sus tiendas, pues sería un placer para mí tenerlos allí y poder compartir con ustedes la palabra del Señor y levantar su ministerio y así usted seguir hacia adelante, ¿verdad? Lo más importante de todo esto es el llamado del Señor. Nosotros solamente somos educadores, pero el quien llama es Dios. Así que los invitamos para que sea partícipe de nuestro colegio y por favor llámenos. Estamos al 321-297-1108 y también nos puede buscar en el internet en cltmflorida.com. Allí también estamos y si quiere también puede entrar a mi página ilianaramos.com y ahí mismo también tiene también para que usted clique y pueda entrar al colegio y ver nuestra página del colegio. Sería un placer para nosotros que usted también, ¿verdad?, se fuera partícipe de esta oportunidad de estudiar y poder inquirir conocimiento de parte de Dios y expandir sus horizontes y será muy bienvenido. Así que Dios les bendiga muchísimo y queremos que nos acompañe, así como dije anteriormente, Mateos capítulo 16. Quiero dar el versículo del 13 al 16. Acompáñenme en un momentito. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiero también leer con ustedes el versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjate qué lindo, ¿verdad? Encontramos a Jesús haciendo una pregunta muy significante a sus discípulos. Y la primera pregunta que le hace dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre?
¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Sabe? Es importante tener en cuenta dónde fue que Jesús hizo estas preguntas. Y cuando buscamos las escrituras nos damos cuenta que Jesús estaba en la región de Cesarea de Filipo. Y allí era que estaba reunido con sus discípulos. Y ahí fue que hizo esta pregunta tan importante. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En esta región no era la región de los judíos, era una región más pagana y de los gentiles. Y alrededor de esta ciudad por lo menos habían 14 templos dirigidos que daban culto a los Baales. Y así que sabemos nosotros que Baal era un dios, pero fue adorado en esta región. Y además la gente creía en un dios que se llama también el dios Pan. Y era también otro dios falso y era el dios de la naturaleza que supuestamente nació en una cueva cerca de la ciudad. También estaba por allí Herodes el Grande, que había construido un templo de mármol en honor de César. Así que desde muchas millas a la redonda podíamos ver ese brillante templo de mármol, color blanco, que el hijo de Herodes, Felipe, para darle más honor, pues dedicó la ciudad a este Dios y llamó Cesarea para darle el honor a sí mismo y la llamó de Filipo. Por eso es que se llama la región de Cesarea de Filipo, dado a este templo que se construyó en honor a él. Bueno, así encontramos, ¿verdad?, que Jesús en medio de los templos dedicados a Baal, cerca de esa cueva donde supuestamente nació el dios Pan, y probablemente la vista del templo dedicado al hombre que ellos crean que era un dios. Y ahora vemos este hombre humilde, Jesús, hijo de un carpintero, que sus seguidores lo seguían a él, de poca tal vez educación para ellos, y hace dos preguntas muy importantes que ponen en contra de los grandes de la época. Y las preguntas dicen: ¿quién dice los hombres que soy yo? Fíjate, lo más interesante de todo esto, que aún Jesús en su humildad se dedica, él siendo hijo también del carpintero, siendo hijo de un hombre, le pregunta a ellos realmente a ver qué opinión ellos habían escuchado de quién era él. ¿Quién es Jesús? Fíjate, cuando examinamos las respuestas dadas a cada una de las preguntas que vemos, ¿verdad?, que se hizo aquí, vimos entonces que la pregunta no es una pregunta realmente que los guiaba. No dije: ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo de Dios? O sea, que él ni siquiera mismo se llamó como Hijo de Dios. No decir: ¿quién dice los hombres si yo soy el Mesías? Si tal vez pensaban que era tal vez un hombre grandioso. Fíjate, lo más tremendo de esta pregunta, que él mismo se llamó Hijo de Hombre. Jesús puso énfasis en su humanidad. O sea, no como hijo de Dios, sino como hijo de hombre. Y la respuesta que vemos de ellos, ¿verdad? Comenzaron a darle respuesta y a mencionar diferentes profetas de aquella época. Y ellos dieron uno Juan el Bautista, otros dieron que era Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. No les dieron ninguna respuesta derogatoria, como otros hubieran dicho, por ejemplo, tal vez de la casa de Belcebú, o tal vez otros habían dicho: eres un blasfemador, un bebedor de vino. O sea, en ningún momento, un comelón tal vez, en ningún momento, fíjate, la pregunta se fue contestada como alguien que no era tan importante o alguien que la gente andaba hablando mal de él. Sin embargo, vemos que la manera que se hace la pregunta es una manera, ¿verdad?, que contestan ellos, y lo puso en ese mismo nivel de profetas. Sino que dijeron Juan el Bautista, y quizás Jesús había resucitado, Juan había resucitado, pero Juan era popular antes de Jesús. Y sabemos nosotros que Juan el Bautista había muerto decapitado. Así que imagínense en ellos decir Juan el Bautista, cuando ya Juan el Bautista había muerto, que tal vez ellos pensaban: pues mira, fue que Juan Bautista resucitó, reencarnó. Pero nos damos cuenta, ¿verdad?, que sabemos nosotros que Jesús y Juan eran semejantes, se llevaban más o menos 6 meses de diferencia. Ambos predicaron el mensaje de la justicia, del arrepentimiento, diciendo que el reino de los cielos se había acercado. Así que más o menos estaban más o menos igualados en cuestión del mensaje que predicaban. Así que por lo tanto tal vez muchos llamaban Juan el Bautista porque predicaba el mensaje del arrepentimiento y de que el reino de los cielos estaba ya a la mano. Sin embargo, hubo diferencias significantes entre ellos, entre Juan el Bautista y Jesús, porque Juan era un precursor, Jesús era el Mesías. Juan vino para cumplir y preparar el camino para que el Mesías comenzara su ministerio. Así que nos damos cuenta que no vemos ni en la Biblia que relata que Juan hubiera hecho algún milagro. Así que para nosotros Juan no hizo milagro, pero el ministerio de Jesús sí estaba lleno de milagros. Así que vamos a que ustedes vean un poquito la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús.
Otros también comentaron que era Elías, el profeta. Y en Malaquías hay una profecía que Elías iba a volver para preparar el camino del Mesías. Así que hubo una semejanza entre Jesús y Elías. Sin embargo, Elías era para preparar, y en quien se cumplió esta profecía fue Juan el Bautista. Otros dijeron Jeremías, y Jeremías estuvo firme para el Señor y profetizó la destrucción de Jerusalén por los caldeos. Y más tarde Jesús profetizó la destrucción de los romanos. Ambos hombres lloraron con compasión, pero Jesús era más que un profeta, más que Jeremías. Y aquellos que dicen tales cosas acerca de Jesús piensan que le están mostrando tal vez gran honor, tratando de compararlo con estos hombres también que eran grandes y poderosos, pero ninguno de estos nombres, ni de Juan el Bautista, ni siquiera el de Elías, ni Jeremías, alcanzaron la posición que Jesús tenía aquí en la tierra. Así que si yo te preguntara, ¿verdad? Y te preguntara, ¿y quién dice los hombres, verdad, que es el Hijo del Hombre? Así que cualquiera pudo haber hecho cualquier tipo de respuesta y comenzar a mencionar el nombre. Pero hoy en día que la pregunta sería en la mesa, ¿quién dicen los hombres que es Jesús? Esa es la pregunta que me gustaría hacerte en estos momentos. ¿Quién dice los hombres? ¿Quién piensas tú que es Jesús? Muchos tal vez lo miran como un profeta, otros dicen sí es el Hijo de Dios que estuvo aquí en la tierra, otros dicen, ¿verdad?, que es el Salvador del mundo. Tal vez muchos de nosotros realmente tenemos diferentes opiniones, pero algunos dicen que es un buen hombre, que hizo buenas obras, pero Jesús simplemente no pudo ser simplemente un buen hombre. ¿Por qué? Si no era el Mesías, ¿cómo reclamó entonces él que ha guiado cientos de miles de hombres a un sacrificio innecesario y a una mentira? O sea, que entonces estuviéramos hablando que el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario Jesús hubiese sido en balde. Así que tan solamente podemos pensar que era un buen hombre, era más que un buen hombre, era el Salvador del mundo, el Hijo de Dios que vino a redimirnos de nuestros pecados y a salvarte a ti. Otros dicen que Jesús era un rabino. O sea, aquel que explicaba la ley judía, un maestro de la ley. Pero Jesús no puede ser tan solamente un rabino porque Él ha quitado la ley y la ha clavado en su cruz. Así que cuando leemos Colosenses capítulo 2, versículo 14, nos damos cuenta, ¿verdad?, que ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, Él mismo quitó la ley y la clavó ahí mismo en la cruz. Ahora nosotros estamos viviendo bajo el periodo de la gracia. Y tal vez otros piensan que es un profeta, como Mohammed, o como un gurú maestro en India, o como un Dalai Lama, o como José Smith, estos profetas falsos. Y Jesús no puede ser solamente un profeta porque Él reclamó ser Dios. Así que mírese qué interesante todo lo que estamos hablando aquí y nos damos cuenta que todas estas contestaciones que hemos dado son todas incorrectas. Así que la pregunta que tenemos en la mesa es, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora mismo, fíjate, no le preguntó qué pensaban los otros como la pregunta anterior, ni tampoco pidió una opinión general, ni la opinión de sus madres o de sus padres. No le dije, ¿qué piensa tu mamá? ¿Y quién piensa tu esposa? ¿Quién piensa tus hijos que soy yo? Fíjate, esta pregunta que le hace ahora mismo es una pregunta completamente directa. Jesús presionó a sus discípulos de alguna manera a tomar una decisión en oposición a los demás. Sería una pregunta tan directa que ellos tenían que contestarle al maestro a decir realmente qué ellos pensaban que era Jesús. Esto no era una respuesta que tenían que tomar inmediatamente, ni era una preguntando después de un gran milagro o durante una crisis emocional. Esta pregunta era hecha de hombres que habían estado con Jesús caminando por 2 años y medio, que habían visto los milagros que hacía Jesús, que andaban donde estaba Jesús y que habían dormido, comido con Jesús. Así que fue una situación tranquila, no fue en una situación bajo presión. Jesús quería una decisión que fuera lógica y racional. El deseo que ellos consideraran las evidencias y tomaran una conclusión después de haber vivido 2 años y medio con el maestro. Así que imagínense, la pregunta que estaba haciendo, Jesús necesitaba una respuesta y también saber si ese tiempo que estuvieron con ellos, realmente ellos aprendieron y se dieron cuenta que realmente con el quien ellos estaban caminando era con el Hijo de Dios aquí en la tierra. Bueno, el compromiso del cristianismo es intensamente individual. Cada uno de nosotros toma la decisión si quiere servir o no quiere servir al Señor, y cada uno de nosotros tiene el libre albedrío para escoger, ¿verdad?, y tomar decisiones con respecto al
servicio que van a hacer hacia Dios o van a rendir hacia Dios. Bueno, ¿cuál fue la respuesta que hizo Pedro mediante estas preguntas? Pedro inmediatamente contestó cuando buscamos en Mateo capítulo 16, versículo 16. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate, tú eres el Cristo y no solamente un Cristo, sino el Cristo. Y la palabra el Cristo significa el ungido. Y en el Antiguo Testamento Dios ungía a los sumos sacerdotes, a los reyes y a algunos profetas, pues la unción era muy importante para llevar a cabo su ministerio, ¿verdad? Y su llamado aquí en la tierra. Y el significado era para mostrar la aprobación de Dios. Así que cuando se enviaba Dios a ungir a un profeta, o sea, a un rey, eso mostraba que Dios estaba en acuerdo con el trabajo que iba a desempeñar ese hombre de ahí en adelante. Y vemos que Jesús realmente es el sumo sacerdote, el rey y el profeta al mismo tiempo. Y Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, no solamente un hijo de Dios, como tal vez usted y yo, ¿verdad? Que nos consideramos como hijos de Dios cuando venimos a Cristo, sino el Hijo de Dios, era parte de la deidad, con mucho énfasis. Óyeme, seguro que no era cualquier hombre, sino el Hijo del Dios viviente. Tenga en cuenta también que esta expresión, cuando usa la palabra viviente, en contraste a la oposición de todos aquellos dioses falsos, el dios Pan y el dios Baal, ¿verdad? Que era lo que estaban alrededor de ellos. Lo que da énfasis realmente es para que se den cuenta ustedes que Pedro estaba segurito que no era cualquier dios pagano que estaba, ¿verdad?, a los cuales ellos estaban concretamente codeándose, y la gente, por supuesto, a lo que ellos veían constantemente que estaban sirviendo, sino el Hijo del Dios viviente. Entonces, mira la contestación que le hace Jesús. Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre le había revelado esa verdad. ¿Cómo? Por el testimonio dado por el Padre. Las palabras de Jesús, nosotros sabemos que eran las palabras de su Padre, porque todo lo que había hablado Jesús, pues lo hablaba porque era lo que el Padre, y era la voluntad del Padre. Y las obras y los milagros que Jesús hizo en la tierra eran también los de su Padre, porque el mismo Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Y también decía que el que lo había enviado a él, era había que sido el Padre. Así que nosotros entendemos que todas las obras que Jesús hizo aquí en la tierra eran realmente la voluntad de su Padre, porque era representación del Padre en la cual estaba aquí en la tierra. Así que el Padre había hablado desde el cielo en la hora también del bautismo, cuando fue bautizado Jesús, que tenía complacencia, ¿verdad?, con su Hijo. Así que entendemos que cualquier otra respuesta es una respuesta de hombre, y esta es la única respuesta exactamente dada por Dios, porque nos ha proporcionado evidencia en abundancia, ¿verdad?, de que realmente era el Hijo de Dios. Nosotros tenemos las mismas evidencias que ellos. Nosotros podemos creer en Jesucristo con una fe bien fuerte. Pero eso es importante, nosotros desarrollar nuestra fe y no dejar que nada ni nadie, y no importa cuántos falsos profetas se levanten, oye, hablar cosas diferentes a lo que está en las Escrituras. Nosotros debemos mantener nuestra fe. Y a pesar que no hemos visto el arrebatamiento de la iglesia, y que tal vez muchos piensan, han pasado generaciones y han pasado muchos años, nuestra fe debe estar puesta sencillamente en que Cristo viene pronto. Usted no puede, usted no puede sentarse realmente a pensar: oh, ha pasado tantos años, Cristo no viene. Realmente nuestra fe está puesta realmente en eso. No importa que usted vaya primero, que usted muera, o sea por el arrebatamiento, nuestra fe debe consistir simplemente en esperar la venida de Jesús. ¿Por qué les comento sobre esto? Porque hoy mismo, ¿verdad?, muchos hombres grandes del Señor, que el Señor usa poderosamente, pues se han levantado a predicar y a decir que Cristo ya no viene nada, que eso la palabra está mal interpretada, que la hemos malinterpretado. Pero realmente, ¿verdad?, yo que nací en el Evangelio y llevo tantos años en el Evangelio, esa es mi esperanza, y yo no voy a permitir que nadie robe esa esperanza y esa fe que yo tengo en la venida de Cristo. Es importante que usted entienda esto, porque esto es lo que nos mantiene vivos, esto es lo que nos mantiene buscando a Dios, porque si realmente Cristo no viene, pues entonces ¿de qué vale todo lo que estamos haciendo aquí ahora en la tierra? Y realmente esto tiene un precio, una recompensa, y que pronto vamos a verla. Yo comentaba en mi iglesia, en cierto momento hablamos sobre este tópico, fíjese, y vemos que
cuando Jesús predicó, ¿verdad? Que Jesús vino al mundo, vemos que Isaías predicaba sobre esto. Isaías predicó 720, 740 años antes de Jesucristo, ya estaba hablando que el Mesías venía. Y sin embargo pasaron tantos años, pasó 700 años y fue cuando Jesús realmente nació. Así que nosotros lo único que vivimos realmente son 70, 80, ¿verdad? 100 años lo más que podemos vivir en la tierra. Y usted está discrepando ahora porque Jesús no ha venido. Tranquilo, esperen el Señor y esperen, no importa si Cristo no viene en esta generación o viene en la próxima. Si Isaías predicó y vino a venir Jesús 700 años luego. Así que no importa el tiempo, lo importante es que se cumpla esa palabra y creer en esa palabra, porque esa promesa y esa palabra que predicó Isaías se cumplió. Y gloria le damos al Señor, ¿verdad? Que esa palabra se cumplió en Jesús cuando vino aquí en la tierra. Bueno, lo importante de todo esto, ¿verdad? Es que vayamos conmigo ahí. De lo que hablamos en Mateo capítulo 10, quiero leer un par de versículos. En Mateo 10, versículo 32 y versículo 33. Acompáñenme en su Biblia. En Mateo capítulo 10, versículo 32 y versículo 33 dice así. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que es importante. Este es el momento, la palabra es muy clara. Si tú ahora lo niegas y no lo aceptas a Él también te va a negar en un momento a ti delante del Padre. Así que es mejor ahora confesar realmente quién es Jesús, aceptarlo y servirle a Él. La confesión es necesaria cuando vamos a hacernos cristianos. Debemos confesar a Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso es muy importante. Pero lo debemos de confesar todos los días de nuestra vida. No solamente en el momento que damos el paso de fe y lo aceptamos, sino todos los días confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y más el Hijo, ¿verdad? El cual nosotros servimos. Todos los cristianos van a tener muchas oportunidades de confesar a Jesús, a Jesucristo. Si Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, debemos vivir bajo sus preceptos, bajo sus mandamientos y bajo sus estatutos. Debemos oír sus palabras, debemos entregar nuestras vidas a Él. Si nosotros reconocemos realmente la grandeza de nuestro Dios, ¿por qué no servirle? ¿Por qué realmente estar retenido y no realmente servir realmente al grande, al poderoso, ¿verdad? El que tiene control sobre todas las cosas. Cuando Jesús nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, nosotros tenemos que obedecerlo. Así que si usted en algún momento ha aceptado a Cristo y no ha sido bautizado, procure hacerlo. Porque es importante que si usted tiene la oportunidad de ser bautizado, usted debe de hacerlo. Usted debe de tomar esta decisión de bautizarse y no esperar por mucho tiempo. Porque si usted tiene la oportunidad de hacerlo ahora, hágalo ahora. Y es una manera de completar y asegurar que realmente cuando Cristo venga, realmente vamos a ser salvos. Cuando Jesús nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, nosotros realmente lo debemos de seguir, ¿verdad? ¿Por qué entonces tomar tanto tiempo y no seguirlo? Así que es muy importante, la Biblia dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así que es muy importante, este es el momento de tomar nuestra cruz y seguir al Señor, al Maestro. Cada cual tiene problemas y situaciones, ustedes no son los únicos que tienen, yo tengo mis situaciones, mis circunstancias y de la misma manera usted tiene la suya. Así que yo deseo con mucho de corazón que usted así como está, busque al Señor. Y cuando Jesús, ¿verdad?, nos dijo estas palabras, es para que nosotros realmente comenzamos a servirlo. En cierta ocasión Jesús dijo en Lucas capítulo 16, versículo 26 dice, y cuando Jesús nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a mujer, a hijo y a hermano, hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que si eres el Cristo, el Hijo de Dios, debemos realmente seguirlo. Y la palabra aborrecer acá no es que lo odiemos, sino más bien que no sea nuestra prioridad. Nuestra prioridad principal debe ser Jesús y luego nuestra familia. Nuestra familia no debe de estar por encima de Dios. O sea, nuestro amor primero es Dios y después nuestros seres queridos, y usted los cataloga en el orden que usted entiende que son de suma importancia para usted. Pero es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos
que esta es la oportunidad que Dios nos ha dado de servirle. Y cuando Jesús nos dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera, si Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿qué hacemos? Lo seguimos. Así que es muy importante, ¿verdad?, que realmente nuestra prioridad sea Dios en nuestras vidas. No importa la situación que tú estés viviendo, esa debe ser tu prioridad. Y seguimos, dice, y yo también te digo que si tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia es construida sobre la base de este hecho y de esta palabra. Todo se derrumba o todo se cae si no es la verdad. Nuestro propósito, esperanza, nuestras oraciones, las bendiciones y las acciones y comunión tienen que realmente estar basados en esto. La iglesia de Cristo debe vivir bajo sus preceptos, oír sus palabras y entregar nuestras vidas al servicio a Dios. Jesús tiene el derecho de gobernar en la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, es la cabeza de la iglesia. Y algunas iglesias reclaman respetar a Cristo, pero ellos permiten que hagan otras cosas indebidas. Sin embargo, nosotros tenemos que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque si nosotros entendemos que nuestro fundamento está a base de Cristo, debemos vivir bajo los preceptos, no de hombres, óigame bien, sino de la palabra, lo que Cristo dejó establecido en su palabra, lo que Dios inspiró a aquellos hombres para que nosotros tuviéramos conciencia realmente y conocimiento de Dios, porque es a través de la palabra que nosotros conocemos a Dios. Así que si Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, su iglesia simplemente debe dedicar a escucharla. Y de la misma manera que Jesús pregunta a sus discípulos, Jesús nos pregunta a nosotros. Ellos estuvieron en medio de dioses paganos en aquella época, pero nosotros hemos recibido el llamamiento para tomar la misma decisión, ¿ok?, que tomaron aquellos hombres en aquel momento. ¿Quién decís que soy yo? Así que, ¿cuál es tu respuesta? Y tu respuesta va a depender si tú realmente estás sirviendo a Dios y estás obedeciendo a Dios, y si realmente quieres ser bautizado y pedir perdón también por tus pecados. Así que es muy importante que nosotros confesemos a Jesús como el Hijo de Dios y arrepentirnos de todos nuestros pecados y ceder a ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que es muy importante que usted tome atención sobre esta hora y que usted piense quién realmente es Jesús en la vida tuya. Dios les bendiga y bendiciones en nuestro programa. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así es que levántate y toma